varios disclaimers antes de empezar el vídeo. Voy a mover un poco esto, así. Perdón por tardar en subir vídeo, ¿vale? Pero es que a veces, y eso es una cosa que me pasa, pues estoy un poco ocupado, no siempre, ¿vale? Pero a veces tengo alguna cosa que hacer y me cuesta ponerme, ¿vale? Es cierto. Pero bueno, estoy aquí. Voy a grabar mínimo 2 vídeos seguidos, así que es bastante normal que me veáis con la misma sudadera en esos 2 vídeos, ¿vale? Los subiré con distancia el uno del otro, pero ya que me siento, voy a grabar los 2. A ver, el vídeo de este vídeo es el vídeo más difícil, ¿vale? Que he hecho en toda mi vida y que realmente, esto es una frase muy de youtuber, es un vídeo que no quiero hacer. No es un vídeo que me apetezca hacer, no es un vídeo que yo haga desde mis entrañas, porque considere que quiero, lo hago porque hay que hacerlo. Lo hago porque el tema del que voy a hablar es un tema para mí muy importante, que ha afectado mi vida de raíz y que quiero aportar luz al proceso. A ver, este vídeo es muy delicado, ¿vale? Porque se va a hablar de un tema bastante controversial y voy a hablar de una persona de mi familia. Entonces, de momento, por el momento, los vídeos van a estar, los comentarios van a estar puestos, pero a la mínima que yo vea que se puede llegar a enturbiar, a la mínima que yo vea que tal, quito los comentarios del vídeo y si hace falta los del canal, el tiempo que sea necesario, ¿vale? Porque este tema es un tema muy visceral, que no, yo no entiendo de argumentos, ni entiendo porque este tema hay gente que está en contra. Por religión, por ideología política, por lo que sea, hay gente que está en contra. Yo estoy en contra de esa gente, entonces no voy a discutir con esa gente, no es un foro de debate, ¿vale? Voy a explicar todo lo que sé, lo que está en mi mano explicar y poco más, ¿vale? Quedado claro esto, comienzo. Hay personas que saben, ¿vale? De personas del canal más antiguas que saben, porque a veces he hablado del tema, que yo, que mi padre, ¿vale? Era un paciente de esclerosis múltiple, ¿vale? No confundir con la ELA, que es un poco la que más conoce la gente, pero era un paciente de esclerosis múltiple, ¿vale? Yo lo conocí con esclerosis múltiple, por tanto, si yo tengo 29 años, pues mínimo ha estado 28 y ha estado más, mínimo 28, porque fueron mis años, y ha estado más tiempo enfermo, ¿vale? El vídeo de este va a estar dividido en 2, ¿vale? La primera parte os voy a hablar brevemente de mi padre. ¿Por qué? Porque es importante el contexto, mucho, ¿vale? Porque se vende como que esta ley es para gente que tal, gente que está deprimida, se vende que la ley de la eutanasia es un suicidador, ¿no? En el sentido de que le concede el deseo a los depresivos que se quieren suicidar, y que no se debería hacer, ¿no? Etcétera, etcétera. Y quiero contaros un poco el contexto para que veáis que no es así. Y me parece importante porque quiero que visualicéis, ¿vale? Que tengáis en vuestra cabeza cómo es, ¿vale? Cómo es un paciente, la vida de un paciente, la salud de un paciente que decide tomar esta decisión, ¿vale? Es importante para que sepáis más o menos qué ocurre en la mente de una persona que toma esta decisión. Bien, mi padre era una persona que tenía cero movilidad en las piernas, cero movilidad en un brazo,
movilidad súper reducida. En el otro y movía la cabeza y poco más, ¿vale? La cabeza y un brazo un poco. Podía hacer algunos movimientos así y pulsar teclas y tal, de algún mando sí, pero poco más. Mi padre evidentemente tenía una silla de ruedas, ¿vale? Eléctrica. Bien, mientras mi padre... Creo que está lloviendo, por cierto. Mientras mi padre ha estado en silla de ruedas, ha tenido lo que podemos llamar una libertad e independencia muy parcial. Muchísimo, extremadamente parcial. Porque no lo era. No era una libertad, no era una independencia. Pero al menos podía hacer cosas como coger la silla e ir a un supermercado. Evidentemente, para que mi padre pudiese coger la silla, alguien tenía que sentarlo en la silla, acomodarle los pies, sujetarle los pies con unos velcro, ponerle la riñonera, sujetarle a él mismo, porque tenía como una especie de cinturón que le pusimos en la silla para que no se resbalase en mitad de la calle. Tenemos que prepararlo con todas las cosas, ¿vale? Evidentemente. Él tenía su independencia relativa y hacía sus 3 o 4 mandados, ¿vale? Aún así se cansaba, ¿vale? Porque esto es un concepto que a las personas que no están al lado de un paciente de esclerosis múltiple les cuesta entender cómo te puedes cansar por estar sentado, ¿no? Sí, te cansas, ¿vale? Es un cansancio que va más allá de si andas o no andas, no va de eso. Son personas que se cansan de estar en la silla, como un cansancio casi que vital, más que físico. Antes, ¿vale? Cuando hace mucho tiempo, muchos años, mi padre sí tenía... no tenía un control sobre el intestino, ni sobre la vejiga. Bueno, sobre la vejiga sí, pero sobre el intestino él se pautaba a sí mismo qué días quería que fuesen días de ir al baño, ¿vale? Ese día, evidentemente, había una carga de medicación, enema, etcétera, que le ayudaban con el proceso. Los enemas, por si no lo sabéis, causan también efectos secundarios como bajada de tensión. Yo he tenido a mi padre en una cama medio muerto, ido, con la conciencia perdida y totalmente desmayado, con la tensión en 8,2, una cosa así, por culpa de los enemas, ¿vale? Pero, bueno, se autorregulaba. Como tenía ganas de orinar, tenía siempre cerca un orinal, un bote de estos médicos donde hacerlo y poco más. Poco a poco, paulatinamente, fue perdiendo eso, ¿vale? Hasta que llegó un punto en el que ya no controlaba la vejiga. A partir de ahí tuvo que usar pañal y ya no controlaba el esfínter. Mi padre entró en una dinámica, perdón por lo escatológico, de estreñimiento extremo y diarrea extrema en un bucle infinito. Pasaba por unos días de estreñimiento extremo. Estreñimiento, te estamos hablando de que mi padre llegaba un momento en el que no podía comer porque seguía teniendo comida física. No podía comer porque no había bajado, no habías hecho el circuito, la comida. Y eso le generaba muchísimo malestar, te puedes imaginar. Los días de diarrea no eran mejores. Eran mejores levemente porque se salía el tapón y había unos días que descansaba, pero no es agradable, os lo puedo asegurar. Una persona adulta en sus plenos conocimientos y capacidades mentales con diarrea, ¿vale? No es cómodo para él, no es cómodo para nadie que tiene que limpiarlo, ¿vale? Evidentemente, hablemos con claridad de las cosas, no es cómodo para nadie. Entonces, cuando ya lleva unos días que parecía que todo mejor, es porque estaba entrando en los días de diarrea hasta que llegó a un punto en el que ya paraba de comer porque todo le generaba fatiga, porque seguía teniendo el estómago lleno y vuelta a romper. ¿Cuál es el problema de esos ciclos? Mi padre no los controlaba. Mi padre no elegía mediante comer o dejar de comer qué día rompía o qué día no rompía. Era siempre azaroso. Entonces eso generaba una inestabilidad en su vida tremenda, porque nunca sabía cuáles eran los días que se iba a encontrar bien, cuáles eran los días que se iba a encontrar mal, cuáles eran los días que era una persona más funcional, cuáles eran los días que era una persona menos funcional. Aparte de todo eso, mi padre tenía un colector, ¿vale? Vamos a hablar claro, es como un condón,
y una bolsa que se conecta a ese colector, ¿vale? De manera que tú orinas y todo eso se recoge por el colector, se conduce por el tubo y va hasta la bolsa. Hay un problema, el colector se pega a las paredes porque tiene un poco de pegamento, se pegaba al pañal. Como el colector se pegaba al pañal, al moverse generaba un espacio abajo del colector por el cual se salía la orina. Yo he tenido que cambiar a mi padre infinidad de veces porque se había orinado encima, porque el colector había fallado infinidad de veces, hasta que inventamos un procedimiento bastante arcaico que era un cordón y hacer un nudo muy suave y muy poco apretado para que el plástico estuviese pegado y no pudiese la orina escapar por ahí y saliese obligatoriamente hacia arriba, hasta que yo caí en lo del cordoncito, tela de tiempo, cambiándolo por ese tipo de cuestiones. Entonces yo quiero que os imaginéis una persona de 50 y tantos años con plenas facultades mentales, una persona muy vívida de mente, muy inteligente, que sabía perfectamente qué estaba pasando con él mismo y con su situación, y que todos los días, o prácticamente todos los días, lo tenían que cambiar porque estaba u orinado o cagado o ambos. Yo no sé si alguna vez os habéis cagado encima, momento de diarrea, momento de que no llegabais al baño, estando de fiesta, pero no es una sensación agradable cagarse encima, ¿vale? Pues imagina que eso pase todos tus días de tu vida hasta indefinido, ¿vale? Entonces, ¿por qué os cuento todas estas movidas tan personales y tan privadas? Porque quiero que entendáis que para que una persona tome la decisión de ejecutar la ley de la eutanasia y acabar con el principio de supervivencia más básico del ser humano, que es el instinto de supervivencia, tienes que estar muy jodido, mucho, pero no jodido nivel tengo depresión, pero en el fondo soy un chaval normal que todo va bien en su vida. No, jodido nivel ya has perdido todas las ganas de vivir que te quedaban y consideras que lo que te queda por delante no es una vida digna. Además, no hay muerte amable en la esclerosis, porque la esclerosis es una enfermedad que hace que tus neuronas fallen, por tanto, partes de tu cuerpo fallen. ¿Cómo puedes morir teniendo esclerosis? Por ejemplo, que los reflejos de tu pared torácica fallen y te ahogues. Por ejemplo, te asfixies. Problemas de que los músculos de la garganta y esofágicos fallen y te ahogues y te mueras ahogado, no una muerte cómoda, ¿vale? Ni una muerte dulce. En fin, entonces mi padre siempre ha sido una persona muy vital, ¿vale? Con muchas ganas de vivir, mucha filosofía, ¿vale? Mi padre le aplicaba a la enfermedad y a la vida una filosofía impresionante y mucho humor. Yo y él teníamos mucho humor negro, ¿vale? Compartíamos eso, nos tomábamos la vida como creo que tomársela con filosofía, con comedia. Es uno de los motivos por los cuales tengo el tatuaje este del Chaplin, porque la comedia creo que es el modo de salvarte la vida. Pues imaginaos cómo tiene que estar una persona súper vital, una persona súper filosófica, para decir un día de julio, yo no puedo más. Se acabó. Literalmente no puedo más, ni física ni emocionalmente. Hay muchas cosas que no os he contado. Por ejemplo, a mi padre una fiebre de 37, que a ti y a mí no nos haría nada. A mi padre lo tumbaba como si tuviese 39,5 y estaba delirando prácticamente. Ojo vuelto, mirada ida, juicio perdido. Con 37. Tenía muchas infecciones de orina. ¿Por qué? Porque no tenía salubridad en la orina. Porque el pañal no es la cosa más salubre del mundo, ¿vale? Entonces tenía muchas infecciones de orina, del tracto urinario, etc. Y se ponía verdaderamente muerto en vida. Hubo un día muy famoso que mi madre y yo siempre recordaremos, que era mi padre en la cama, muy malo, que tuvimos que mirarle el estómago para ver si se estaba moviendo.
porque no lo veíamos respirar. Fue duro, ¿vale? Evidentemente. Entonces, ¿por qué os he contado todo esto? Porque estoy harto de que la gente que va en contra de la ley de la eutanasia piense que toda vida es digna independientemente de qué ocurra en esa vida. Estoy cansado de que la gente que dice eso normalmente no tiene ni remotamente cerca de sus vidas a una persona dependiente de estas características. Si no le has cambiado el pañal a ningún ser querido de más de 40 años porque estás enfermo, cállate la puta boca y no hables de la ley de la eutanasia, no tienes la menor de las ideas. ¿Veis? Me pongo agresivo en mi lenguaje porque para mí no es un tema para nada discutible. O sea, si discutes esto, a la puta calle, básicamente. Lo siento. No, en otros temas, economía, cibereconomía, geopolítica, puede haber intercambio de opiniones, izquierda, derecha, lo que sea. Aquí no, y menos en este canal. Aquí la ley de la eutanasia no es discutible en ninguno de los modos. Yo no hago este vídeo para que el comentario se llene de venga, vamos a debatir sobre si sí o si no. No, sí, 100%, y te callas. Y ahora te voy a explicar, ¿vale? ¿Por qué y cómo funciona el proceso? Porque si te pensabas que esto era que tú llegabas, hola, me quiero morir, ¡pam!, y te mataban, ni mucho menos. En julio del año pasado, mi padre nos comunica, a mi madre y a mí, esta decisión y iniciamos el proceso. El proceso se inicia normalmente en tu médico de cabecera. Nosotros llamamos a la enfermera de paliativos. Primer problema que te puedes encontrar, todos los facultativos del proceso, todos los médicos y todos los enfermeros y todos los psiquiatras que te encuentres en el proceso tienen su derecho de ser objetores de conciencia, es decir, no querer llevar tu caso. Lo que están obligados por ley es a mover tu caso a otro compañero, pero ellos no están obligados a tratarte. Esto provoca en muchos casos y en muchos países situaciones que los médicos alargan todo lo posible el hecho de mover tu caso. ¿Por qué? Para que, no sé, te mueras antes o te arrepientas, si es que te arrepientes, o fallezcas naturalmente sin necesidad de ejecutar el proceso. Esto pasa, por cierto, en algunos países con el tema del aborto. Hay países donde hay clínicas abortistas que realmente son ultracatólicas, que lo que hacen es enmarañarte el proceso del aborto con muchísima burocracia para que cuando llegue el día ya es tarde, porque ya el feto tiene los suficientes días para que no se pueda abortar. Puede pasar algo parecido con este proceso. Nosotros tuvimos suerte y no fue el caso. El médico de cabecera en nuestro caso sí dio problemas porque había habido una desbandada de médicos del consultorio y mi padre no tenía asociado médico de cabecera. Entonces una médico superior, la directora de centro médico, tuvo que llevar el caso. Te hacen un juicio clínico en persona, ¿vale? El médico, médica y enfermero van y te ven, ¿vale? Y te juzgan, ¿vale? A ver si quién eres y qué te pasa, ¿vale? Bien. Si ellos consideran que hay caso y que no es, pues, lo que mucha gente se cree, una persona un poco triste que se quiere morir o un viejo que sobra para las pagas y hay que matarlo, si ven que eres un caso, que hay caso, lo mueven y te lo facilitan todo. Hay dos papeles que tienes que entregar que son literalmente el mismo pero separados en el tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso es garantista, es decir, el proceso le da todo el espacio y todo el tiempo del mundo a la persona para que se arrepienta. Literalmente puedes arrepentirte incluso el día que llegan los médicos a tu casa para realizar el proceso o los días que te ingresan en el hospital para realizar el proceso. Ese día te puedes arrepentir. Entonces dejan un tiempo prudencial entre el primer papel y el segundo, que repito es el mismo, para que tú tengas una reflexión interna. Spoiler, nuestro proceso lo empezamos en julio, a mediados, principios de julio. Se llevó a cabo en diciembre a mediados, ¿vale? Muchísimos meses, ¿vale? De espera, de agonía, de ansiedad y agonía. Porque no llegaba. Luego te tiene que ver un neurólogo, ¿vale? Si tu enfermedad es neurológica, ¿vale? Te tiene que ver un neurólogo, te ven psiquiatras que te hacen un informe.
cualquier médico, cualquier facultativo del proceso puede generarte un informe no favorable. A lo mejor esa persona no es objetora de conciencia, o a lo mejor sí, pero puede no ser objetora de conciencia y aún así ejecutar un informe no favorable, ¿vale? Es decir, el proceso no es 100%, ¿vale? Tú no te mueres solo por pedirlo y solo por querer morirte. No, no funciona así, por mucho que la derecha en este país lo intente, sobre todo la ultraderecha, intente hacerlo ver así. No funciona así. La ley de la eutanasia te ven muchos profesionales que no tienen que ver nada contigo y además que han visto de todo, que tu caso no les va a asustar y te juzgan y te pueden juzgar favorablemente o no favorablemente. En el caso de mi padre, una enfermedad crónica, 30 y tantos años enfermo, con todas las libertades perdidas, con... Lo único que no ha perdido ha sido el juicio, que ese es otro problema. Sí, hay muchos casos que son problemáticos, porque si una persona dice antes de morir y deja por escrito que se quiere morir, que el día que pierda el juicio se quiere morir y luego lo pierde, el proceso se vuelve aún más burocrático, porque es más complejo reflejar quién ha sido el que ha dado esa orden, la persona cuerda o la persona loca. Perdón que use la expresión loca. Entonces son casos muy complejos en el que el paciente en su plena facultad ha dicho que se quiere ir, pero luego pierde el juicio y no es una persona que razone. Y puede ser que no le den el caso, ¿vale? Es decir, lo que yo intento con este vídeo es explicaros que hay un montón de papeleo, un montón de profesionales que te tienen que ver. No me parece mal, que conste, no me parece mal que te tengan que ver muchos profesionales y que tengan que dejar tiempo, porque es un tema muy delicado. Estamos hablando de la vida y de la muerte. A mí me parece bien que el proceso sea largo, ¿vale? También nos pasó una cosa que quiero aprovechar este caso para denunciarlo públicamente. Mi padre, ¿vale?, pertenece a un hospital, por ser del pueblo que soy, que es el hospital de Valme, ¿vale? Aún así, mi padre siempre ha ido a otro hospital de Sevilla, que es el Virgen Macarena, ¿vale? Por cuestiones, ¿vale? Comodidad, cercanía, conocemos a gente dentro y siempre nos han tenido un trato amable a la hora de a lo mejor atendernos en urgencia cuando mi padre ha ido mal o lo que sea. Conocíamos gente y íbamos, normal. Bien, pues el informe del consultorio va al hospital donde mi padre es adscrito, es decir, Valme. En Valme no conocen a mi padre, en Valme no tiene mi padre ningún neurólogo, en Macarena sí. El neurólogo de mi padre estaba en Macarena. En el hospital de Valme pasa que ese informe llega y la persona que lo lee, ¿vale?, que no sé quién es, ni sé si puedo saberlo por tema de protección de datos, la persona que lee el informe me consta que es una persona con poder, sería directora de algún departamento, no sé si el director o directora de neurología o el director o directora de paliativo, pero un puesto con cierta importancia recibe el caso de mi padre, lo lee, no sabe quién es esa persona, lo deja encima de la mesa y lo archiva, en plan, ya me encargaré de esto. Ese informe estuvo en ese hospital meses sin que fuese leído. Por, bueno, contactos nos enteramos de esta situación y se fuerza o se habla con esa persona y se dice, oye, ¿qué pasa aquí? Que si no quieres verlo, lo mueves, pero el informe no se puede quedar ad eternum encima de una puta mesa. No funciona así, ¿vale? Entonces, eso también te puede pasar en el proceso. En el proceso puede pasar que tu caso se pierda en una montaña de papeles y que te mueras antes de muerte natural. O sea, de nuevo, la finalidad de este vídeo es intentar callar a todas esas personas,
especialmente de la extrema derecha. Lo siento, pero aquí hay ideologías que intentan hacer vender esta ley, la ley de la eutanasia, como un mataviejos, un matadepresivos y un homicida en potencia. Una ley homicida en potencia. No es así, gente, no es así. Es un proceso muy largo, arduo y lento, donde siempre hay lugar para la vuelta atrás y donde no ocurren las cosas a golpe de chasquido, ni mucho menos. Por fin el proceso, el papel pasa al otro hospital, pasa al Macarena, lo ven, lo atienden, un neurólogo ve el caso de mi padre, lo ve todas las cosas que ha perdido, todas las facultades, todos los controles de su cuerpo que ha perdido, decide que es un caso favorable, que es un caso merecedor de esta ley y lo pasa y se reúne un comité. O sea, el psiquiatra o psicólogo te ha dado el visto bueno, el asistente social te ha dado el visto bueno, tu médico de cabecera te ha dado el visto bueno, la enfermera de paliativos te ha dado el visto bueno. Aún así se tiene que reunir el comité médico, que el comité médico es más gente todavía. Es un comité de expertos que llevan estos casos, ¿vale? El comité ético recibe tu caso, tu informe y todos los síes y respectivos informes o noes que le han dado al caso. Los lee y valora y da su último sí o su último no. No es hasta el sí del comité ético que no preparan los medicamentos y ya pasa, ¿vale? Y ya está, porque el resto de cosas ya es meternos en temas más personales, como lo que pasó ese propio día, cómo fue el día anterior, la noche anterior al día X, etc. Pero este vídeo para mí es importante porque estoy muy cansado de poner las noticias o leer en Twitter, hablar a gente que no ha tenido ni a 500 metros de distancia una persona con discapacidad, una persona dependiente, gran dependiente, a una persona a la que no le han limpiado el culo, a una persona a la que no le han limpiado el vómito de una camiseta porque no puede moverse, una persona que no ha estado en sus vidas ni 500 metros ni relativamente cerca y se atreven a juzgar y a decir que si esta ley tal, que si esta ley pascual. Estoy harto. Y como estoy harto, he venido a dar un poco de luz sobre el caso. Ya está. Esto es la ley de la eutanasia. Evidentemente, todos los procesos médicos que hay por detrás, que yo no sé explicar, yo no sé cuáles son los baremos que usa el neurólogo o el psiquiatra para darte el visto bueno o el visto malo. Evidentemente, si te tiene que ver un psiquiatra es porque no te van a dar el visto bueno si estás deprimido, pero tu vida solo tiene depresión, porque evidentemente el proceso se para en el psiquiatra. El psiquiatra te dice que solo hay esto y seguramente te atienda y te lleve el caso por otro lado, te trate esa depresión y ya luego tú vuelves a decidir, pero se puede ir parando, porque a lo mejor tú te quieres morir porque no puedes más y tienes una enfermedad que puede llegar a ser curable, pero yo qué sé, y a lo mejor en el propio neurólogo o en el propio especialista se para el proceso, porque te dicen, oye, ¿te parece que te metamos en este proyecto, que es una medicina experimental, que estamos tratando tu enfermedad con esto, a ver si notas mejoría? Y a lo mejor dice el paciente, venga, vale, nota mejoría y ya subí. O sea que en cualquier parte del proceso, el proceso se puede parar en seco y volver para atrás, y que es un proceso bastante garantista con el paciente, con su salud mental, con su salud física, con su salud emocional, con todo, ¿vale? Así que bueno, este es el vídeo que quería hacer. Espero que el caso os haya quedado mucho más claro, espero que conozcáis un poquito mejor los tejemanejes de esta ley y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.